hoy vamos a centrarnos en revisiones sistemáticas de la literatura y metaanálisis. La idea con esto es que más adelante podamos comenzar a ver cómo se realiza una revisión sistemática, cómo se estructura, pero para ello tenemos que entender qué es una revisión sistemática. Entonces, estos son los artículos que se utilizaron para la realización de esta presentación. Son dos artículos. El primero habla de cuándo se debe conducir una revisión sistemática y existen diferentes tipos de revisiones sistemáticas y más adelante lo vamos a ver. Y el siguiente son las bases conceptuales para entender qué es una revisión sistemática. Los temas que vamos a trabajar en la sesión de hoy, que principalmente son conceptuales para poder más adelante comenzar a hacer una búsqueda. Y lo importante al final es que con esos temas vamos a poder realizar una búsqueda de una revisión sistemática de la literatura. No solo cómo hacerla, sino cómo buscarla en las diferentes bases de datos que hay disponibles. Lo primero es entender qué es una revisión sistemática. Se puede decir que son el gold estándar para buscar, recopilar, criticar y resumir la mejor evidencia disponible con respecto a una pregunta clínica. Dependiendo de la pregunta que vayamos a formular, vamos a encontrar un tipo de evidencia disponible para responderla. Es importante tener en cuenta que las revisiones sistemáticas tienen un tipo de preguntas especiales, que son las preguntas de acción. Si recordamos, como hemos visto, hay dos tipos de preguntas grandes. Las preguntas de preparación, que son las que utilizamos diariamente en la práctica, que son muy básicas, que nos permiten resolver problemas en todo tipo de pacientes. En general, aplican para toda la población, pero no van más allá de eso. Son tipo de preguntas que se utilizan como ¿qué es la diabetes mellitus? O, por ejemplo, ¿qué tratamiento se utiliza para pacientes con falla renal? Mientras que las preguntas de acción son las que vamos a sustentar en una población específica con una intervención o una comparación específica que queremos resolver. Es importante tener en cuenta que las revisiones sistemáticas son la base para la evidencia, para la medicina basada en la evidencia, son el pilar de la asistencia sanitaria. ¿Por qué? Porque nos van a dar unas pautas en las que podemos responder a las necesidades de ciertos pacientes. Como les había comentado, estas permiten la toma de decisiones basadas en la evidencia, son la mejor evidencia disponible y adicionalmente nos van a permitir responder a preguntas de mayor estructura. Uno de los ejemplos o la base de las preguntas de acción es el esquema PICO, en donde P es población y intervención, C comparador y O de outcome o desenlace. Estas son la base de las preguntas grandes. Lo que pasa es que estas solo están diseñadas para la intervención, pero a partir de estas nacieron otro tipo de preguntas que se pueden estructurar dependiendo de lo que estemos buscando. El foco principal por los que nacieron las revisiones sistemáticas es la eficacia de la intervención médica. Entonces, cuando hablamos de intervención, vamos a buscar la mejor evidencia, que en este caso serían ensayos clínicos aleatorizados. Conceptos básicos que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué es una revisión sistemática de la literatura? Es la evaluación exhaustiva, protocolizada, sistemática y explícita de la literatura disponible. Nos va a permitir sintetizar la mejor evidencia disponible. Y adicionalmente, también se pueden conocer como estudios de revisión de aspectos cualitativos de estudios primarios que nos van a permitir resumir la información existente respecto a un tema en particular del que estamos interesados. Entonces, fundamental que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis ya no van a ser estudios primarios, porque su foco de estudio ya no van a ser las personas, sino que van a ser los estudios que ya están realizados. Para esto es importante conocer la pirámide de la evidencia. Si se dan cuenta, en la pirámide siempre en la copa va a estar las revisiones sistemáticas del metaanálisis, que en la copa tiene dos significados importantes. Primero, que son los estudios que menos se encuentran disponibles. Y segundo, son los que mayor evidencia nos van a aportar, son los que mayor calidad tienen y son los que nos van a permitir sintetizar toda la información que está abajo, toda la información que encontramos disponible. Es importante ver que la pirámide ha cambiado al punto de que dependiendo de lo que nosotros queramos investigar, vamos a utilizar un tipo de estudio diferente. Por eso, ya la curva no es totalmente, ya la división no es totalmente recta, es curva, porque dependiendo de lo que nosotros queramos saber, vamos a buscar un tipo de estudio. Y esos estudios, dependiendo de la pregunta, van a tener un peso diferente, van a aportarnos más o menos que otros. Por eso ya no es totalmente recta la curva, no es totalmente recta la división.
Entonces, estas son las características que vamos a encontrar en una revisión sistemática de la literatura. Primero, que siempre vamos a encontrar los objetivos y las preguntas claramente articuladas con lo que vamos a buscar. Segundo, que los criterios de inclusión y exclusión van a estar totalmente establecidos con el fin de elegir los estudios que nos van a aportar para responder esta pregunta. Tercero, que se va a hacer una búsqueda exhaustiva, se va a buscar casi que en todo lado. La idea de estas revisiones sistemáticas es que se busquen desde la literatura que está publicada hasta la literatura que no está publicada. Lo que vamos a hacer, otra característica de estos estudios es que se hace un proceso de selección para cada estudio, se determinan ciertas características que debe cumplir el estudio para ser parte de esta revisión. Adicionalmente, en las revisiones sistemáticas se debe evaluar la calidad de cada uno de los estudios, mirando que los estudios que se vayan a utilizar tengan el menor sesgo y que si tienen algún sesgo sea reportado con el fin de que los resultados sean válidos. Después se analizan los datos extraídos. Cuando ya pasamos a la parte de análisis de los datos, estamos ya hablando de no una parte cualitativa, sino una parte cuantitativa. Y más adelante vamos a ver que esto pertenece a una metaanálisis. Es una característica de un metaanálisis. Presentación y la síntesis de los resultados. Se van a tomar todos los resultados obtenidos y si se clasifica, se dan unas recomendaciones o unos consensos a partir de los estudios que hay disponibles. Y por el otro lado, vamos a darnos cuenta que si se hace numéricamente y se dan datos, si se extraen los datos de los artículos y se dan estos de forma numérica, se dan de forma cuantitativa, vamos a encontrar un metaanálisis. Se van a interpretar los resultados, qué implicaciones van a tener esto en la toma de decisiones y se comunica transparentemente la metodología. Es importante que en las revisiones sistemáticas siempre se comunique cómo se realizó esta revisión, qué tipo de estudios se incluyeron, que tengan criterios de inclusión y exclusión claros, que se haya validado la calidad de la información. Cuando se realiza una revisión sistemática de la literatura para descubrir evidencia a nivel internacional, nos permite recopilar qué se está haciendo alrededor del mundo, nos permite confirmar que las prácticas actuales sí son las que se deben hacer y no que estamos 5 años atrás de lo que se está haciendo alrededor del mundo. Se identifican las áreas para futuras investigaciones y nos damos cuenta que de ese tema no tenemos nada, pues tenemos que comenzar a reproducir nuevos estudios primarios para más adelante tomar decisiones sobre estudios secundarios. Se investigan resultados contradictorios porque muchas veces ocurre que en China funciona el tratamiento, pero aquí en Latinoamérica no está funcionando el tratamiento. Entonces permite resolver si de pronto es de la población que no funciona el tratamiento o permite darnos cuenta que es que allá funciona por una razón o que acá se está aplicando de otra forma y por eso es que no está funcionando. Y produce lineamientos para guiar la toma de decisiones. Estas revisiones sistemáticas van a ver que son la base para la medicina basada en la evidencia y para la toma de decisiones en la clínica. Nos van a ayudar, no son un recetario, no son, entonces tengo un paciente así, tengo que hacerlo de esta manera, no, pero sí nos van a ayudar a guiarnos y mirar hacia dónde encaminamos la revisión y hacia dónde llevamos nuestras decisiones. Las etapas para conducir una revisión son 5 principales, en donde lo principal es la formulación de una pregunta que esté sustentada. Si nosotros no tenemos una buena definición de la pregunta, vamos a tener problemas, porque si hacemos una pregunta muy amplia, más adelante no vamos a poder generar que esta, pues va a haber mucha evidencia para esta, entonces generar una conclusión a partir de esto va a ser muy difícil. Y por el contrario, si generamos una pregunta demasiado específica, es posible que ni siquiera encontremos información disponible. Posterior a eso, vamos a hacer la búsqueda de la literatura y para hacer la búsqueda de la literatura tenemos que definir una forma sistemática de realizarlo, que si yo lo hago de esta forma y otra persona lo hace de la misma forma, va a encontrar la misma evidencia, los mismos artículos, va a encontrar lo mismo. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Y aquí también vamos a ver que se va a identificar la literatura relevante. No vamos a coger todos los artículos, sino que vamos a partir de los títulos y los resúmenes comenzar a clasificar, este me sirve, este no me sirve. Y para esto existen metodologías como utilizar dos revisores independientes que revisen los mismos artículos y se compara la decisión que tomó cada uno. Si los dos no están de acuerdo con algo, entra una tercera persona experta en metodología y decide si ese se debe incluir o no. Pero todo esto siempre debe quedar reportado en el estudio, siempre se debe poner en el protocolo de investigación.
Lo tercero es evaluación de la calidad de la literatura. Entonces, vamos a tomar artículo por artículo y vamos a mirar qué nivel de evidencia nos da cada uno, si está sesgado, si tiene sesgos. Eso nos va a permitir darle más peso a nuestra revisión. Después de esto vamos a resumir la evidencia que encontramos. A partir de esto ya leemos los artículos que filtramos, con los que nos quedamos y decidimos, y a partir de lo que diga cada uno vamos a tomar decisiones de las conclusiones que se van a plasmar. Finalmente se interpretan los resultados. Esta parte habla sobre el tipo de pregunta que vamos a utilizar. Dependiendo de lo que queramos saber, vamos a utilizar un tipo de pregunta y cada pregunta tiene un diseño diferente. La que más se conoce son las de intervención, que utilizan el esquema PIC. Aquí están los otros tipos de preguntas que se pueden utilizar dependiendo de lo que vayamos a buscar y un ejemplo de cada uno de ellos y para qué nos va a servir ese tipo de pregunta. Este es otro ejemplo de los otros tipos de preguntas que existen. Y ya entramos a la parte de qué es un metaanálisis. Entonces, cuando hablamos de un metaanálisis, podemos decir que es una revisión sistemática pero cuantitativa, en donde los datos que nos van a dar ya no van a ser recomendaciones, sino que se comparan numéricamente los estudios. Tienen un problema y es que al tratar de comparar los estudios es posible que no se mida ni la misma variable ni que la misma intervención se haya sido medida. Si esto no es posible, pues es muy difícil realizar un metaanálisis. Entonces es uno de los problemas más grandes que tiene. Adicionalmente, cada estudio va a tener un peso diferente según la carga de información. No todos los estudios van a tener el mismo valor, sino que dependiendo de el nivel de evidencia que nos aporten, van a pesar más o menos en nuestro metaanálisis. Adicionalmente resuelven controversias y permiten la toma de decisiones más claras porque ya nos dan números. ¿Cómo se reportan estos? Por medio de un forest plot. Entonces, es una técnica estadística para sintetizar estudios disponibles y generalmente se genera una revisión sistemática previa y a partir de esto se da un metaanálisis. Y es una realización del análisis estadístico de los datos que encontramos en estudios primarios. Este es el gráfico que nos va a permitir reportar un metaanálisis. Cada una de las barritas que encontramos de forma horizontal es el resultado que se encontró en el estudio. Entonces nos va a reportar el intervalo de confianza que nos da el estudio y la media. Es importante tener en cuenta que el gráfico se divide en tres partes. La primera es a favor de la intervención, la mitad es que tiene efecto nulo y el otro lado es que esta va a favor del control en este caso. Si nos damos cuenta, las que pasan por la mitad no tienen un resultado significativo. ¿Por qué? Porque no están ni a favor de la intervención ni a favor del control. O sea, su intervalo de confianza está entre los dos. O sea, no nos van a aportar evidencia que esté completamente... O sea, la intervención no se sabe si sí o si no funciona. Mientras que los que no tocan el centro no son los que realmente nos van a aportar resultados de la investigación. Lo importante de esto es que al final se concentra un rombo que nos va a dar el resultado total, el resultado global de todas las investigaciones, si es a favor de la intervención o a favor del control. Y esto nos va a permitir en números dar certeza de si la intervención funciona o no funciona. En eso también podemos darnos cuenta que en algunos casos funciona, pero en otros no. Y en este caso podemos mirar si es que de pronto la población que se está utilizando es muy diferente, es muy heterogénea y por eso en unas funciona y en otros no. Nos permite sacar conclusiones grandes y dar números. Y esto nos va a ayudar para la toma de decisiones en la práctica clínica. Finalmente ya encontramos este cuadro donde se comparan tres tipos de revisiones. La revisión narrativa es lo más básico, es la que nos va a permitir responder preguntas de tipo de preparación. ¿Por qué? Porque es un resumen narrativo del tema y generalmente lo usamos cuando estamos aprendiendo de un tema. Un ejemplo muy grande de esto es Up to Date, en donde encontramos una revisión narrativa de toda una patología, su tratamiento, su definición, cómo se aborda, cómo se diagnostica. Estos no siguen ningún protocolo, pueden incluir muchas veces la parte de comentarios del autor, pueden ser opiniones de expertos. Entonces no tienen como una estrategia y pueden estar sesgadas. ¿Por qué? Porque pues realmente se hace un resumen de todo lo que se encuentra en la literatura y ya. No tienen tampoco ninguna estrategia de búsqueda. Mientras que en las revisiones sistemáticas de la literatura vamos a ver que estas van a integrar y resumir investigaciones primarias. Lo más importante es que tienen un protocolo estructurado que además se va a declarar.
O sea, tú puedes volver a realizar esa revisión sistemática con los mismos parámetros que ellos utilizaron y tienes que encontrar lo mismo que ellos encontraron. Estas son sistemáticas, replicables y exhaustivas. Se busca en la mayor cantidad de lugares en donde puede encontrar información. Adicionalmente, está diseñado con estrategias rigurosas y siempre se van a poder realizar. Aquí hay que tener en cuenta que si la pregunta está mal formulada, es posible que no se pueda realizar. Por eso es fundamental siempre tener una pregunta clara. Mientras que ya el metaanálisis integran y resumen resultados de investigaciones primarias, pero estas lo hacen de forma cuantitativa y utilizan métodos estadísticos para poder combinar los resultados de los estudios primarios. No siempre son posibles de realizar, como les comentaba, porque no siempre todos los estudios reportan todo de la misma forma y porque no existen metodologías de investigación, no son las metodologías de investigación que se utilizarán no son comparables o no son compatibles, por tanto no se puede realizar una relación entre estos. Aplicaciones para la práctica, ¿para qué nos va a servir esto? Primero, y lo más importante, es que son la base de la medicina basada en la evidencia. Nos van a permitir tomar decisiones basadas en evidencia, en la mejor evidencia disponible sobre un paciente particular. Entonces, no son normas o recetas, y esto hay que tenerlo en cuenta, que no es que tengamos que seguir al pie de la letra las revisiones sistemáticas, pero sí se debe analizar si estas nos aplican para este tipo de pacientes. Adicionalmente, nos permiten sintetizar la información científica disponible, la mejor evidencia disponible, nos permiten obtener la mejor información de forma concreta y rápida. No tenemos que primero leer 5 estudios, 5 reportes de casos, sino que encontramos una revisión sistemática o no tenemos que leernos todos los ensayos clínicos aleatorizados que hay disponibles en el mercado sobre un anticoagulante, sino que buscamos una revisión sistemática que se le haya hecho a todos estos estudios. Adicionalmente son cortos y concretos, nos ahorran tiempo y nos dan la mejor calidad. Y pues como ya les he dicho, son la base de la medicina basada en evidencia. ¿En qué bases de datos vamos a poder recuperar toda esta información? Donde vamos a encontrar generalmente la mejor evidencia publicada va a ser bases como PubMed, Embase, y en la biblioteca de Cochrane también vamos a encontrar muchas revisiones sistemáticas. Otras bases de datos como Trip Database, Epistemónicos, Covidence, Medwave y Love nos permiten buscar revisiones publicadas, nos permiten conocer un poco más de información y generalmente estas revisiones se van a publicar o se va a decir que se está haciendo la revisión en una página que se llama Próspero, que es un registro internacional de protocolos de revisiones sistemáticas. Y posiblemente ustedes se preguntarán, ¿dónde encontramos la literatura gris? ¿Qué es la literatura gris? Es la literatura que no está publicada, pero que no está publicada no significa que no tenga un buen nivel de evidencia. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Por ejemplo, en OpenGray, repositorios de universidades y en la Biblioteca Virtual de Salud, donde está el repositorio de la mayoría de universidades. Existen muchísimas más disponibles, pero las principales van a ser estas. Eso va a ayudar mucho en la clínica porque nos permite evaluar una intervención sobre un paciente en particular y generalmente vamos a encontrar este tipo de revisiones. Más adelante les explicaré cómo buscar en estas bases de datos, cómo buscar una revisión sistemática y cómo utilizarlas, que es lo más importante de cómo conducir una revisión sistemática o cómo buscar una revisión sistemática. Espero que les haya quedado claro el tema y que les sea muy útil para su futuro.